El segundo anillo de poder, de Carlos César Salvador Arana Castañeda. Bueno, sean todos bienvenidos a este nuestro espacio en audio. Pues estamos en el quinto libro del autor más conocido como Carlos Castaneda. Pues vamos a ello. Parte 1. Índice. Prefacio. Capítulo 1. La transformación de Doña Soledad. Capítulo 2. Las hermanitas. Capítulo 3. La gorda. Capítulo 4. Los Genaros. Capítulo 5. El arte del soñar. Y capítulo 6. La segunda atención. Pues vamos con el prefacio. Mi último encuentro con Don Juan y Don Genaro y sus otros aprendices, Pablito y Néstor, tuvo como escenario una plana y árida cima de la vertiente occidental de la Sierra Madre, en México Central. La solemnidad y la trascendencia de los hechos que allí tuvieron lugar no dejaron duda alguna en mi mente acerca de que nuestro aprendizaje había llegado a su fin y que en realidad veía a Don Juan y a Don Genaro por última vez. Hacia el desenlace nos despedimos unos de otros y luego Pablito y yo saltamos de la cumbre de la montaña, lanzándonos a un abismo. Antes del salto, Don Juan había expuesto un principio de importancia fundamental en relación con todo lo que estaba a punto de sucederme. Según él, tras arrojarme al abismo, me convertiría en percepción pura y comenzaría a moverme de uno a otro lado entre los dos reinos inherentes a toda creación, el tonal y el nahual. En el curso de la caída, mi percepción experimentó 17 rebotes entre el tonal y el nahual. Al moverme dentro del nahual, viví mi desintegración física. No era capaz de pensar ni de sentir con la coherencia y la solidez con la que suelo hacer ambas cosas. No obstante, como quiera que fuese, pensé y sentí. Por lo que a mis movimientos en el tonal respecta, me fundí en la unidad. Estaba entero. Mis percepciones eran coherentes. Consecuentemente tenía visiones de orden. Su fuerza era a tal punto convulsiva, su intensidad tan real y su complejidad tan vasta, que no he logrado explicarlas a mi entera satisfacción. El denominar visiones, sueños vívidos o incluso alucinaciones poco ayuda a clarificar su naturaleza. Tras haber considerado y analizado del modo más cabal y cuidadoso mis sensaciones, percepciones e interpretaciones de ese salto al abismo, concluí que no era racionalmente aceptable el hecho de que hubiese tenido lugar. No obstante, otra parte de mi ser se aferraba con firmeza a la convicción de que había sucedido, de que había saltado. Ya no me es posible acudir a Don Juan ni a Don Genaro, y su ausencia ha suscitado en mí una necesidad apremiante, la de avanzar por entre contradicciones aparentemente insolubles. Regresé a México con la intención de ver a Pablito y a Néstor y pedirles ayuda para resolver mis conflictos. Pero aquello con lo que me encontré en el viaje no puede ser descrito sino como un asalto final a mi razón, un ataque concentrado, planificado por el propio Don Juan. Sus discípulos, bajo su dirección, aun cuando él se hallase ausente, demolieron de modo preciso y metódico en el curso de unos pocos días el último baluarte de mi capacidad de raciocinio.
En ese lapso, me revelaron uno de los aspectos prácticos de su condición de brujos, el arte de soñar, que constituye el núcleo de la presente obra. El arte del acecho, la otra faz práctica de la brujería, así como también el punto culminante de las enseñanzas de don Juan y don Genaro, me fue expuesto en el curso de visitas subsiguientes. Se trataba, con mucho, del cariz más complejo de su ser en el mundo como brujos. Capítulo 1. La transformación de doña Soledad. Intuí de pronto que ni Pablito y Néstor estarían en casa. Mi certidumbre era tal que detuve mi coche. Me encontraba en el punto en que el asfalto acaba abruptamente y deseaba reconsiderar la conveniencia de continuar ese día el recorrido del escarpado y áspero camino de grava que conduce al pueblo en que viven, en las montañas de México Central. Bajé la ventanilla del automóvil. El clima era bastante ventoso y frío. Salí a estirar las piernas. La tensión debida a las largas horas al volante me había entumecido la espalda y el cuello. Fui andando hasta el borde del pavimento. El campo estaba húmedo, por obra de un aguacero temprano. La lluvia seguía cayendo pesadamente sobre las laderas de las montañas del sur, a poca distancia del lugar en que me hallaba. No obstante, exactamente delante de mí, ya fuese que mirara hacia el este o hacia el norte, el cielo se veía despejado. En determinados puntos de la sinuosa ruta había logrado divisar los azulinos picos de las sierras, resplandeciendo al sol a una gran distancia. Tras pensarlo un momento, decidí dar la vuelta y regresar a la ciudad, porque había tenido la peculiar impresión de que iba a encontrar a don Juan en la plaza del mercado. Después de todo, eso era lo que había hecho siempre, hallarle en el mercado desde el comienzo de mi relación con él. Por norma, si no daba con él en Sonora, me dirigía a México Central e iba al mercado de la ciudad del caso. Tarde o temprano, don Juan se dejaría ver. Nunca le esperé más de 2 días. Estaba tan habituado a reunirme con él desde ese modo que tuve la más absoluta certeza de que volvería a hallarle, como siempre. Aguardé en el mercado toda la tarde. Recorrí las naves una y otra vez, fingiendo buscar algo que adquirir. Luego esperé paseando por la plaza. Al anochecer comprendí que no vendría. Tuve entonces la clara impresión de que él había estado allí. Me senté en uno de los bancos de la plaza en que solía reunirme con él y traté de analizar mis sentimientos. Desde el momento de mi llegada a la ciudad, la firme convicción de que don Juan se encontraba en sus calles me había llenado de alegría. Mi seguridad se fundaba en mucho más que el recuerdo de las incontables veces en que le había hallado allí. Sabía físicamente que él me estaba buscando. Pero entonces, en el momento en que me senté en el banco, experimenté otra clase de extraña certidumbre. Supe que él ya no estaba allí, se había ido y yo le había perdido. Pasado un rato, dejé de lado mis especulaciones. Llegué a la conclusión de que el lugar estaba comenzando a afectarme. Iba a caer en lo irracional, como siempre había sucedido al cabo de unos pocos días en la zona. Fui a mi hotel a descansar unas horas y luego salí nuevamente a vagar por las calles. Ya no tenía las mismas esperanzas de hallar a don Juan. Me di por vencido y regresé al hotel con el propósito de dormir bien durante la noche. Por la mañana,
Antes de partir hacia las montañas, recorrí las calles en el coche. No obstante, de alguna manera, sabía que estaba perdiendo el tiempo. Don Juan no estaba allí. Me tomó toda la mañana llegar al pueblo en que vivían Pablito y Néstor. Arribé a él cerca del mediodía. Don Juan me había acostumbrado a no entrar nunca al pueblo con el automóvil para no excitar la curiosidad de los mirones. Todas las veces que había estado allí, me había apartado del camino, poco antes de la entrada al pueblo, y pasado por un terreno llano en que los muchachos solían jugar al fútbol. La tierra estaba allí bien apisonada y permitía alcanzar una huella de caminantes, lo bastante ancha para dar paso a un automóvil y que llevaba a las casas de Pablito y de Néstor, situadas al pie de las colinas, al sur del poblado. Tan pronto como alcancé el borde del campo, descubrí que la huella se había convertido en un camino de grava. Dudé acerca de qué era lo más conveniente, si ir a la casa de Néstor o a la de Pablito. La sensación de que no estarían allí persistía. Opté por dirigirme a la de Pablito. Tuve en cuenta el hecho de que Néstor vivía solo. En tanto, Pablito compartía la casa con su madre y sus 4 hermanas. Si él no se encontraba allí, las mujeres me ayudarían a dar con él. Al acercarme, advertí que el sendero que unía el camino con la casa había sido ensanchado. El suelo daba la impresión de ser firme, y puesto que había espacio suficiente para el coche, fui en él casi hasta la puerta de entrada. A la casa de adobe se había agregado un nuevo portal con techo de tejas. No hubo perros que ladrasen, pero vi uno enorme que me observaba alerta, sentado con calma tras una cerca. Una bandada de polluelos que hasta ese momento habían estado comiendo frente a la casa se dispersó cacareando. Apagué el motor y estiré los brazos por sobre la cabeza. Tenía el cuerpo rígido. La casa parecía desierta. Pensé por un instante en la posibilidad de que Pablito y su familia se hubiesen mudado y alguna otra gente viviese allí. De pronto, la puerta delantera se abrió con estrépito y la madre de Pablito salió como si alguien la hubiese empujado. Me miró distraídamente un momento. Cuando bajé del coche pareció reconocerme. Un ligero estremecimiento recorrió su cuerpo y se apresuró a acercarse a mí. Lo primero que se me ocurrió fue que habría estado dormitando y que el ruido del motor la habría traído a la vigilia. Y al salir a ver qué sucedía, le hubiese costado comprender en primer momento de quién se trataba. Lo incongruente de la visión de la anciana corriendo hacia mí me hizo sonreír. Al acercarse, experimenté cierta duda fugaz. El modo en que se movía revelaba una agilidad que en modo alguno se correspondía con la imagen de la madre de Pablito. ¡Dios mío, qué sorpresa!, exclamó. ¿Doña Soledad?, pregunté incrédulo. ¿No me reconoces?, replicó riendo. Hice algunos comentarios estúpidos acerca de su sorprendente agilidad. ¿Por qué siempre me tomas por una anciana indefensa?, preguntó mirándome con cierto aire de desafío burlón. Me reprochó abiertamente el hecho de haberla apodado señora Pirámide. Recordé que en cierta oportunidad había comentado a Néstor que sus formas me recordaban las de una pirámide. Tenía un ancho y macizo trasero y una cabeza pequeña en la punta. Los largos vestidos que solía usar contribuían al efecto. «Mírame», dijo,
¿Sigo teniendo el aspecto de una pirámide? Sonreía, pero sus ojos me hacían sentir incómodo. Intenté defenderme mediante una broma, pero me interrumpió y me interrogó hasta obligarme a admitir que yo era el responsable del mote. Le aseguré que lo había hecho sin ninguna mala intención y que de todos modos en ese momento se la veía tan delgada que sus formas podían recordarlo todo menos a una pirámide. ¿Qué le ocurrió, doña Soledad?, pregunté. Está transformada. Tú lo dijiste, se apresuró a responder. He sido transformada. Yo lo había dicho en sentido figurado. No obstante, tras un examen más detallado, me vi en la necesidad de admitir que no había lugar para la metáfora. Francamente, era otra persona. De pronto me vino a la boca un sabor metálico, seco, y tenía miedo. Puso los brazos en jarras y se quedó allí parada, con las piernas ligeramente separadas, enfrentándome. Llevaba una falda fruncida verdosa y una blusa blanquecina. La falda era más corta que aquellas que solía usar. No veía su cabello. Lo llevaba ceñido por una cinta ancha, una tela dispuesta a modo de turbante. Estaba descalza y golpeaba rítmicamente el suelo con sus grandes pies, mientras sonreía con el candor de una jovencita. Nunca había visto a nadie que irradiase tanta alegría. Advertí un extraño destello en sus ojos, un destello turbador, pero no aterrador. Pensé que era posible que nunca hubiese observado su aspecto cuidadosamente. Entre otras cosas, me sentía culpable por haber dejado de lado a mucha gente durante los años pasados junto a don Juan. La fuerza de su personalidad había logrado que todo el mundo me pareciese pálido y sin importancia. Le dije que nunca había supuesto que pudiese ser dueña de tan estupenda vitalidad, que mi indiferencia no me había permitido conocerla en profundidad y que era indudable que debía replantearme el conjunto de mis relaciones con la gente. Se me acercó, sonrió y puso su mano derecha en la parte posterior de mi brazo izquierdo, dándome un ligero apretón. «De eso no hay duda», susurró a mi oído. Su sonrisa se heló y sus ojos se pusieron vidriosos. Estábamos tan cerca que sentía sus pechos rozar mi hombro izquierdo. Mi incomodidad aumentaba a medida que hacía esfuerzos por convencerme de que no había razón alguna para alarmarme. Me repetía una y otra vez que realmente nunca había conocido a la madre de Pablito, y que a pesar de lo extraño de su conducta, lo más probable era que estuviese actuando según los dictados de su personalidad normal. Pero una parte de mi ser, atemorizada, sabía que ninguno de esos pensamientos servía para otra cosa que no fuese darme fuerzas, que carecían de fundamento, porque más allá de la poca o mucha atención que hubiese prestado a su persona, no solo la recordaba muy bien, sino que la había conocido muy bien. Representaba para mí el arquetipo de una madre. La suponía cerca de los 60 años o algo más. Sus débiles músculos arrastraban con extrema dificultad su voluminoso físico. Su cabello estaba lleno de hebras grises. Era en mi recuerdo una triste, sombría mujer, con rasgos delicados y nobles, una madre abnegada y sufriente, siempre en la cocina y siempre cansada. También recordaba su amabilidad y su generosidad,
y su timidez. Una timidez que la llevaba incluso a adoptar una actitud servil con todo aquel que hallase a su alrededor. Tal era la imagen que tenía de ella, reforzada por años de encuentros casuales. Ese día había algo terriblemente diferente. La mujer que tenía frente a mí no se correspondía en lo más mínimo con mi concepción de la madre de Pablito, y, no obstante, se trataba de la misma persona, más delgada y más fuerte, 20 años menor, a juzgar por su aspecto, que la última vez que la había visto. Sentí un escalofrío. Dio un par de pasos delante de mí y me miró de frente. «Déjame verte», dije. «El nahual nos dijo que eras un demonio». Recordé entonces que ninguno de ellos, Pablito, su madre y sus hermanas y Néstor, gustaba de pronunciar el nombre de don Juan y le llamaban el nahual, término que yo también había adoptado para las conversaciones que sosteníamos. Osadamente puso las manos sobre mis hombros, cosa que jamás había hecho. Mi cuerpo se puso tenso. En realidad no sabía qué decir. Sobrevino una larga pausa, que me permitió considerar mis posibilidades. Tanto su aspecto como su conducta me aterraban a tal punto que había olvidado preguntarle por Pablito y Néstor. «Dígame, ¿dónde está Pablito?», le pregunté experimentando un súbito recelo. «Oh, se ha ido a las montañas», me replicó con tono evasivo, a la vez que se apartaba de mí. «¿Y Néstor?». Desvió la mirada tratando de aparentar indiferencia. «Están juntos en las montañas», dijo en el mismo tono. Me sentí aliviado y le dije que había sabido, sin la menor sombra de duda, que se encontraban bien. Me miró y sonrió. Hizo presa en mí una oleada de felicidad y entusiasmo y la abracé. Audazmente respondió a mi gesto y me retuvo junto a sí. La actitud me resultó tan sorprendente que quedé sin respiración. Su cuerpo estaba rígido. Percibí una fuerza extraordinaria en ella. Mi corazón comenzó a latir a toda velocidad. Traté de apartarla con gentileza y le pregunté si Néstor seguía viendo a don Genaro y a don Juan. En el curso de nuestra reunión de despedida, don Juan había manifestado ciertas dudas acerca de la posibilidad de que Néstor estuviese en condiciones de finalizar su aprendizaje. «Genaro se ha ido para siempre», dijo separándose de mí. Jugueteaba nerviosa con el dobladillo de la blusa. «¿Y don Juan?». «El nahual también se ha ido», respondió frunciendo los labios. «¿A dónde fueron?». «¿Quieres decir que no lo sabes?». Le dije que ambos me habían despedido hacía 2 años, y que todo lo que sabía era que entonces estaban vivos. A decir verdad, no me había atrevido a especular acerca del lugar al que habían ido. Nunca me habían hablado de su paradero, y yo había llegado a aceptar el hecho de que si deseaban desaparecer de mi vida, todo lo que tenían que hacer era negarse al verme. «No están por aquí, eso es seguro», dijo frunciendo el ceño. «Y no están en camino de regreso, eso también es seguro».
Su voz transmitía una extrema indiferencia. Empezaba a fastidiarme. Quería irme. «Pero tú estás aquí», dijo, tocando el ceño en una sonrisa. «Debes esperar a Pablito y a Néstor. Han de estar muriéndose por verte». Aferró mi brazo firmemente y me apartó del coche. Considerando su talante de otro, su osadía resultaba asombrosa. «Pero primero, permíteme presentarte a mi amigo». Mientras lo decía, me arrastraba hacia uno de los lados de la casa. Se trataba de una zona cercada, semejante a un pequeño corral. Había en él un enorme perro. Lo primero en llamar mi atención fue su piel, saludable, lustrosa, de un marrón amarillento. No parecía ser un perro peligroso. No estaba encadenado y la valla no era lo bastante alta para impedirle salir. Permaneció impasible cuando nos acercamos a él, sin siquiera menear la cola. Doña Soledad señaló una jaula de considerable tamaño situada al fondo. En su interior, hecho un ovillo, se veía un coyote. «Ese es mi amigo», dijo. «El perro no, pertenece a mis niñas». El perro me miró y bostezó. Yo le caía bien y tenía una absurda sensación de afinidad con él. «Ven, vamos a la casa», dijo, cogiéndome del brazo para guiarme. Vacilé. Cierta parte de mí se hallaba en estado de total alarma y quería irse de allí inmediatamente, y sin embargo otra porción de mi ser no estaba dispuesta a partir por nada del mundo. «No me tendrás miedo, ¿no?», me preguntó en tono acusador. «Claro que sí, y mucho», exclamé yo. Sofocó una risita y con tono tranquilizador se refirió a sí misma, sosteniendo que era una mujer tosca, primitiva, que tenía muchas dificultades con las palabras y que apenas sí sabía cómo tratar a la gente. Me miró francamente a los ojos y dijo que don Juan le había encomendado ayudarme porque yo le preocupaba. Nos dijo que eras poco formal y andabas por allí causando problemas a los inocentes, afirmó. Hasta ese momento sus aseveraciones me habían resultado coherentes, pero no me parecía concebible de que don Juan dijese cosas tales sobre mí. Entramos a la casa. Quería sentarme en el banco en que solía hacerlo en compañía de Pablito. Ella me detuvo. «Ese no es el lugar para ti y para mí», dijo. «Vamos a mi habitación». «Preferiría sentarme aquí», dije con firmeza. «Conozco este lugar y me siento cómodo en él». Chasqueó la lengua, manifestando su desaprobación. Actuaba como un niño desilusionado. Contrajo el labio superior hasta que adquirió el aspecto del pico de un pato. «Aquí hay un terrible error», dije. «Creo que me voy a ir si no me explica lo que está sucediendo». Se puso muy nerviosa y arguyó que su problema residía en el hecho de no saber cómo hablarme. Le planteé la cuestión de su indudable transformación y le exigí que me dijera qué había ocurrido. Necesitaba saber cómo había tenido lugar tal cambio. «Si te lo digo, ¿te quedarás?», preguntó con una vocecilla infantil. «Tendré que hacerlo», respondí. «En ese caso te lo diré todo, pero tienes que estar en mi habitación».
Durante un instante sentí pánico. Hice un esfuerzo supremo para serenarme y fuimos a su habitación. Está pintando mal esto. Bueno. Vivía en el fondo, donde Pablito había construido un dormitorio para ella. Yo había estado allí una vez, cuando se hallaba en construcción, y también después de terminado, precisamente antes de que ella lo habitase. El lugar estaba tan vacío como yo lo había visto, con la excepción de una cama, situada exactamente en el centro, y dos modestas cómodas junto a la puerta. El jalbegue de los muros había dado paso a un tranquilizador blanco amarillento. También la madera del techo había adquirido su pátina. Al mirar las tersas, limpias paredes, tuve la impresión de que cada día las fregaban con una esponja. La habitación guardaba gran semejanza con una celda monástica, debido a su sobriedad y ascetismo. No había en ella ornamento de ninguna especie. En las ventanas habían postigos de madera, sólidos y abatibles, reforzados por una barra de hierro. No había sillas ni nada en que sentarse. Doña Soledad me quitó la libreta de notas, la apretó contra su seno y luego se sentó en la cama, que constaba tan solo de 2 colchones. No había somier. Me ordenó sentarme cerca de ella. Tú y yo somos lo mismo, dijo a la vez que me tendía la libreta. ¿Cómo? Tú y yo somos lo mismo, repitió sin mirarme. No llegaba a comprender el significado de sus palabras. Ella me observaba como si esperase una respuesta. ¿Qué es lo que se supone que yo deba entender, doña Soledad?, pregunté. Mi interrogación pareció desconcertarla. Era evidente que esperaba que la hubiese comprendido. Primero rió, pero luego volví a decirle que no había entendido. Se enfadó. Se puso tiesa y me acusó de ser deshonesto con ella. Sus ojos ardían de ira. La cólera la llevaba a contraer los labios en un gesto muy feo, que la hacía parecer extraordinariamente vieja. Yo estaba francamente perplejo e intuía que, dijese lo que dijese, iba a cometer un error. Lo mismo parecía ocurrirle a ella. Movió la boca para decir algo, pero el gesto no pasó de un estremecimiento de los labios. Finalmente murmuró que no era impecable actuar como yo lo hacía en un momento tan trascendente. Me volvió la espalda. Míreme, doña Soledad, dije con energía. No estoy tratando de desconcertarla en absoluto. Usted debe saber algo que yo ignoro por completo. Hablas demasiado. Me espetó con enojo. El nahual me dijo que no debía dejarte hablar nunca. Lo tergiversas todo. Se puso en pie de un salto y golpeó el suelo con fuerza, como un niño malcriado. En ese momento tomé conciencia de que el piso de la habitación era diferente. Lo recordaba de tierra apisonada, del mismo tono oscuro que tenía el conjunto de los terrenos de la zona. El nuevo era de un rosa subido. Dejé de lado mi enfrentamiento con ella y anduve por la estancia. No lograba explicarme el hecho de que el piso me hubiese pasado desapercibido al entrar. Era magnífico. Primero pensé que se trataría de arcilla roja, colocada como cemento mientras estaba suave y húmeda, pero luego vi que no presentaba una sola grieta. La arcilla se había secado, apelotonado, agrietado, y alguna gramilla habría crecido allí.
Me agaché y pasé los dedos con delicadeza sobre la superficie. Tenía la consistencia del ladrillo. La arcilla había sido cocida. Comprendí entonces que el piso estaba hecho con grandes losas de arcilla cocida, asentadas sobre un lecho de arcilla fresca que hacía las veces de matriz. Las losas estaban distribuidas según un diseño intrincado y fascinante, aunque muy difícilmente visible a menos que se le prestase atención especial. La precisión con que cada losa había sido colocada en su lugar me reveló un plan perfectamente concebido. Me interesaba averiguar cómo se había hecho para cocer piezas tan grandes sin que se combasen. Me volví con la intención de preguntárselo a doña Soledad. Desistí inmediatamente. No habría comprendido aquello a lo que yo me iba a referir. Di un nuevo paso. La arcilla era un tanto áspera, casi como si la piedra arenisca constituía una perfecta superficie antideslizante. ¿Fue Pablito quien instaló este piso?, pregunté. No me respondió. Es un trabajo magnífico, dije. Debe usted de sentirse orgullosa de él. No me cabía la menor duda de que el autor había sido Pablito. Nadie más habría tenido la imaginación ni la capacidad necesarias para concebirlo. Supuse que lo habría hecho durante mi ausencia, pero no tardé en recordar que yo no había entrado en la habitación de doña Soledad desde la época en que había sido construida, 6 o 7 años atrás. «Pablito, Pablito, va», exclamó con voz áspera y llena de enfado. «¿Qué te hace pensar que sea el único capaz de hacer cosas?» Cambiamos una larga mirada y súbitamente comprendí que era ella quien había hecho el piso y que don Juan la había inducido a ello. Estuvimos de pie contemplando durante largo rato. Yo sabía que habría sido completamente superfluo preguntarle si mi suposición era correcta. «Yo me lo hice», dijo al cabo en un tono seco. «El nahual me dijo cómo». Sus palabras me pusieron eufórico. La cogí y la alcé en un abrazo. Sosteniéndola así, dimos unas vueltas por la habitación. Lo único que se me ocurría era bombardearla con preguntas. Quería saber cómo había hecho las cosas, qué significaban los dibujos, de dónde había sacado la arcilla. Pero ella no compartía mi exaltación. Permanecía serena e imperturbable, y de tanto en tanto me miraba desdeñosamente. Volví a recorrer el piso. La cama había sido situada en el punto exacto de convergencia de varias líneas. Las losas de arcilla estaban cortadas en ángulos agudos, de modo que da lugar a un motivo de diseño fundado en líneas convergentes que en apariencia irradiaban desde debajo de la cama. No encuentro palabras para expresarle lo impresionado que me hallo, dije. ¿Palabras? ¿Quién necesita palabras?, dijo cortante. Tuve un destello de lucidez. Mi razón me había estado traicionando. Había una sola explicación probable para su magnífica metamorfosis. Don Juan debía haberla tomado como aprendiz. ¿De qué otro modo podía una vieja como doña Soledad convertirse en ese ser fantástico, poderoso?
Tendría que haberme resultado obvio desde el momento en que la vi, pero esa posibilidad no formaba parte del conjunto de mis expectativas respecto de ella. Deduje que el trabajo de don Juan con ella debía haberse realizado en los 2 años durante los cuales yo no la había visto, si bien 2 años parecían constituir un lapso demasiado breve para tan espléndido cambio. Ahora creo comprender lo que le ha sucedido, dije en tono alegre y despreocupado. Acaba de hacerse cierta luz en mi mente. ¿Así? Dijo sin el menor interés. El nahual le está enseñando a ser una bruja, ¿no es cierto? Me miró desafiante. Percibí que lo que había dicho era precisamente lo menos adecuado. Había en su rostro una expresión de verdadero desprecio. No iba a decirme nada. ¡Qué cabrón eres!, exclamó de pronto, temblando de ira. Pensé que su cólera era injustificada. Me senté en un extremo de la cama, mientras ella, nerviosa, daba golpecitos suaves en el suelo con el talón. Luego fue a sentarse al otro extremo sin mirarme. ¿Qué es exactamente lo que usted quiere que haga?, pregunté en tono firme, intimidatorio. Ya te lo he dicho, aulló. Tú y yo somos lo mismo. Le pedí que me explicase lo que quería decir y que no pensase ni por un instante que yo sabía algo. Tales palabras la irritaron aún más. Se puso en pie bruscamente y dejó caer su falda al suelo. Esto es lo que quiero decir, chilló, acariciándose el pubis. Mi boca se abrió sin que mediase mi voluntad. Era consciente de que la estaba contemplando como un idiota. Tú y yo somos uno aquí, dijo. Yo estaba mudo de asombro. Doña Soledad, la anciana india, madre de mi amigo Pablito, estaba realmente semidesnuda, a pocos pasos de mí, mostrándome sus genitales. La miré, incapaz de expresar idea alguna. Lo único que sabía era que su cuerpo no correspondía a una vieja. Tenía hermosos muslos oscuros y sin vello. Sus caderas eran anchas debido a su estructura ósea, pero no tenían gordura alguna. Debió de haber advertido mi examen y se echó sobre la cama. Ya sabes qué hacer, dijo, señalándose el pubis. Somos uno aquí. Descubrió sus robustos pechos. Doña Soledad, se lo ruego, exclamé. ¿Qué le sucede? Usted es la madre de Pablito, mi amigo. No, no lo soy, barbotó. No soy madre de nadie. Se incorporó y me miró fieramente. Soy lo mismo que tú, una parte del nahual, dijo. Estamos hechos para mezclarnos. Abrió las piernas y me aparté de un salto súbito. Espere un momento, doña Soledad, dije. Déjeme decirle algo. Por un instante me dominó un miedo salvaje y por mi mente cruzó una idea loca. ¿Sería posible?, me preguntaba, que don Juan estuviese oculto por allí desternillándose de risa. ¡Don Juan!, aullé. Mi chillido fue tan fuerte y profundo que doña Soledad saltó de su cama y se cubrió a toda prisa con su falda. Vi cómo se la ponía mientras yo volvía a bramar. ¡Don Juan! Anduve por toda la casa profiriendo el nombre de don Juan hasta que tuve la garganta seca.
Doña Soledad, en el interín, había salido corriendo y aguardaba junto a mi automóvil, contemplándome perpleja. Me acerqué a ella y le pregunté si don Juan le había ordenado hacer todo aquello. Asintió con un gesto. Le pregunté si él se encontraba en los alrededores. Respondió que no. «Dígamelo todo», dije. Me explicó que se limitaba a seguir instrucciones de don Juan. Él le había ordenado cambiar su ser por el de un guerrero con la finalidad de ayudarme. Aseveró que había pasado años esperando para cumplir esa promesa. «Ahora soy muy fuerte», dijo con suavidad. «Solo para ti, pero en la habitación no te gusté, ¿no?» Me encontré explicándole que no se trataba de que no me gustase o si me gustase, que contaban en mí mucho mis sentimientos hacia Pablito. Entonces comprendí que no tenía la más vaga idea de lo que estaba diciendo. Doña Soledad parecía entender lo embarazoso de mi posición y afirmó que era mejor olvidar nuestro incidente. «Debes estar hambriento», dijo con vivacidad. «Te prepararé algo de comer». Vaya teatrín. «Aún hay muchas cosas que no me ha explicado», señalé. «Le seré franco. No me quedaría aquí por nada del mundo. Usted me asusta». «Estás obligado a aceptar mi hospitalidad, aunque sea una taza de café», dijo sin inmutarse. «Vamos, olvidemos lo sucedido». Me indicó con un gesto que fuese hacia la casa. En ese momento oí un gruñido sordo. El perro se había levantado y nos miraba como si comprendiese lo que conversábamos. Doña Soledad clavó en mí una mirada aterradora, luego se serenó y sonrió. «No hagas caso de mis ojos», dijo. «Lo cierto es que soy vieja. Últimamente me mareo. Creo que necesito gafas». Se echó a reír y comenzó a hacer payasadas mirando entre sus dedos, colocando de modo de como quien finge unas gafas con las manos. «Una vieja india con gafas. Será el hazmerreír», comentó sofocando una carcajada. Me preparé mentalmente para comportarme con brusquedad y salir de allí sin dar explicación alguna. Pero antes de partir quería dejar algunas cosas para Pablito y sus hermanas. Abrí el portaequipajes para sacar los regalos que les había llevado. Me incliné hacia el interior con el objeto de alcanzar los 2 paquetes colocados junto al respaldo del asiento posterior al lado de la rueda de recambio. Había cogido uno y estaba a punto de asir el otro cuando sentí en la nuca una mano suave y peluda. Emití un chillido involuntario y me golpeé la cabeza contra la tapa levantada del coche. Pero alcancé a vislumbrar fugazmente un brazo o una garra de tonalidad plateada suspendido sobre mi cuello. El pánico hizo presa en mí. Me aparté con esfuerzo del portaequipajes y caí sentado con el paquete aún en la mano. Todo mi cuerpo temblaba. Tenía contraídos los músculos de las piernas y me vi levantándome de un brinco y corriendo. «No pretendía asustarte», dijo doña Soledad en tono de disculpa, mientras yo la miraba desde una distancia de más de 2 metros. Me mostró las palmas en un gesto de entrega, como si tratase de asegurarme que lo que yo había sentido no era una de sus manos. «¿Qué me hizo?», pregunté tratando de aparentar calma y soltura. No se podría decir si estaba muy avergonzada o totalmente desconcertada. Murmuró algo y sacudió la cabeza como si no pudiese expresarlo
o no supiera a qué me refería. «Vamos, doña Soledad», dije acercándome a ella. «No me juegue sucio». Parecía hallarse al borde del llanto. Yo deseaba consolarla, pero una parte de mí se resistía. Tras una pausa brevísima, le dije lo que había sentido y visto. «Esto es terrible». Su voz era un grito. Con un movimiento sumamente infantil, se cubrió el rostro con el antebrazo derecho. Pensé que estaba llorando. Me acerqué a ella e intenté rodear sus hombros con el brazo, pero no conseguí hacer el gesto. «Ahora, doña Soledad», dije, «olvidemos todo esto y reciba estos paquetes antes de que yo parta». Di un paso para situarme frente a ella y alcancé a ver sus ojos negros y brillantes y parte de su rostro tras el brazo que me lo ocultaba. No lloraba, sonreía. Salté hacia atrás. Su sonrisa me aterraba. Ambos permanecimos inmóviles largo tiempo. Mantenía cubierta la cara, pero yo le veía los ojos y sabía que me observaba. Allí parado, casi paralizado por el miedo, me sentía completamente abatido. Había caído en un pozo sin fondo. Doña Soledad era una bruja. Mi cuerpo lo sabía y sin embargo no terminaba de aceptarlo. Prefería creer que había enloquecido y la tenían encerrada en la casa para no enviarla a un manicomio. No me atrevía a moverme, ni a quitarle los ojos de encima. Debimos haber permanecido en la misma posición 5 o 6 minutos. Ella mantuvo el brazo alzado inmóvil. Se encontraba junto a la parte trasera del coche, casi apoyada en el parachoques izquierdo. La tapa del portaequipaje seguía levantada. Pensé en precipitarme hacia la puerta derecha. Las llaves estaban en el contacto. Me relajé un rato con el objeto de decidir el momento más adecuado para echar a correr. Pareció advertir mi cambio de actitud inmediata. Bajó el brazo, dejando al descubierto todo su rostro. Tenía los dientes apretados y los ojos fijos en mí. Se la veía cruel y vil. De pronto, avanzó hacia donde yo me encontraba tambaleándose. Se afirmó sobre el pie derecho, al modo de un esgrimista, y alargó las manos cual si se tratase de garras, para aferrarme por la cintura mientras profería el más escalofriante de los alaridos. Mi cuerpo dio un salto hacia atrás para no quedar a su alcance. Corrí hacia el coche, pero con inconcebible agilidad se echó ante mí, haciéndome dar un traspié. Caí boca abajo y me asió por el pie izquierdo. Encogí la pierna derecha y le habría propinado un puntapié en la cara si no se hubiese separado de mí, dejándose caer de espaldas. Me puse en pie de un salto y traté de abrir la portazuela del auto. Me arrojé sobre el capó para pasar al otro lado, pero de algún modo doña Soledad llegó antes que mí. Intenté retroceder siempre rodando sobre el capó, pero en medio de la maniobra sentí un agudo dolor en la pantorrilla derecha. Me había sujetado por la pierna. No pude pegarle con el pie izquierdo. Me tenía sujeto por ambas piernas contra el capó. Entre el capó, bueno, eso. Me atrajo hacia ella y le caí encima. Luchamos en el suelo. Su fuerza era magnífica y sus alaridos aterradores. Apenas si podía moverme bajo la inmensa presión de su cuerpo. No era una cuestión de peso, sino más bien de potencia, y ella la tenía. De pronto oí un gruñido y el enorme perro saltó sobre su espalda y la apartó de mí. Me puse de pie. Quería entrar al coche, pero mujer y perro luchaban junto a la puerta.
El único refugio era la casa. Llegué a ella en 1 o 2 segundos. No me volví a mirarlos. Me precipité dentro y cerré la puerta de inmediato, asegurándola con una barra de hierro que había tras ella. Corrí hacia el fondo y repetí la operación con la otra puerta. Desde el interior alcanzaba a oír los furiosos gruñidos del perro y los chillidos inhumanos de la mujer. Entonces, súbitamente, el gruñir y el ladrar del animal se trocaron en gañidos y aullidos, como si experimentase dolor o algo que lo atemorizase. Sentí una sacudida en la boca del estómago. Mis oídos comenzaron a zumbar. Comprendí que estaba atrapado en la casa. Tuve un acceso de terror. Me sublevaba mi propia estupidez al correr hacia la casa. El ataque de la mujer me había desconcertado a tal punto que había perdido todo el sentido de la estrategia y me había comportado como si escapase de un contrincante corriente del que fuera posible deshacerse por medio de un simple expediente de cerrar una puerta. Oí que alguien llegaba hasta la puerta y se apoyaba en ella, tratando de abrirla por la fuerza. Luego hubo violentos golpes y estrépito. ¡Abre la puerta!, dijo doña Soledad con voz seca. Ese condenado perro me ha herido. Consideré la posibilidad de dejarla entrar. Me vino a la memoria el recuerdo de un enfrentamiento con una bruja que había tenido lugar años atrás, la cual, según don Juan, caminaba de forma con el fin de enloquecerme y darme un golpe mortal. Evidentemente, doña Soledad no era tal como yo la había conocido, pero yo tenía razones para dudar que fuese una bruja. El elemento tiempo desempeñaba un papel preponderante en relación con mi convicción. Pablito, Néstor y yo llevábamos años de relación con don Juan y don Genaro y no éramos brujos. ¿Cómo podía serlo doña Soledad? Por grande que fuese su transformación, era imposible que hubiera improvisado algo que cuesta toda una vida lograr. ¿Por qué me atacó?, pregunté hablando con voz lo bastante fuerte como para ser oído desde el otro lado de la maciza puerta. Respondió que el nahual le había dicho que no me dejase partir. Le pregunté por qué. No contestó. En cambio, golpeó la puerta furiosamente, a lo que yo respondí golpeando a mi vez con más fuerza. Seguimos aporreando la puerta durante varios minutos. Se detuvo y comenzó a rogarme que le abriera. Sentí una oleada de energía nerviosa. Comprendí que si abría, tendría una oportunidad de abrir. Quité la tranca. Entró tambaleándose. Llevaba la blusa desgarrada. La banda que sujetaba su cabello se había caído y las largas greñas le cubrían el rostro. Fin de la parte 1. Pues el capítulo es largo y tendrá varias partes. Bueno, ni modo. Bueno, gracias por escucharnos y acompañarnos en este espacio en audio. Una vez más, nos volveremos a encontrar en el siguiente espacio. Pues adiós y gracias por vernos una vez más, oírnos. Saludos a la distancia.